Si no quieren hablar igual. Así nos deja la posta Eduardo. O sea, Eduardo nos tira un auténtico Muy Aliberti, y nos dice, ahora traigan a Luis Alberto Quevedo. Él es sociólogo, él es profesor de la UBA, es director en Flaxo, y que trate de reinterpretar todo esto y que él lo analice. Así que bueno, nosotros obedecemos las órdenes, acá nos cuadramos, salvo con el tema del mate, y lo trajimos a Luis Alberto Quevedo, efectivamente, profesor de la UBA, director de Flaxo. Un gusto tenerte, como siempre, Beto. Un placer estar en Marca de Radio. A ver, lo que plantea Eduardo, yo tomo dos frases tal vez como para utilizarlas de disparador. Uno, se acaba la comunicación conocida. Uno tal vez podía haber dicho esto muchas veces. ¿Qué es la comunicación conocida? Bueno, fue mutando a lo largo de la historia. Y la otra, respecto del lenguaje y la información, a mí me hacía acordar algo que hace más de 20, 30 años debe haber escrito Ignacio Ramonet respecto de la comunicación, y es que antes de la era Internet, hoy el hombre moderno tiene en un día más información en el diario New York Times de lo que ha tenido el hombre en el medioevo en toda su vida. Por lo tanto, hay una diferencia en la comunicación, en el lenguaje y en el conocimiento. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto, Beto? Empiezo por también alguna reacción frente al texto que leyó Eduardo, que me parece que hay ahí una especie de nostalgia por un pasado perdido donde la palabra, el sentido, tenía mucho más volumen que el que tiene hoy, mucho más importancia, ¿no? Yo creo que si tomamos en cuenta que en realidad ese mundo letrado al cual podemos hoy añorar fue una producción muy reciente del siglo XVIII y XIX, ahí se comenzó a gestar. Discúlpame, fíjate la novedad, nosotros estamos transmitiendo esto ahora por Facebook Live. Por ejemplo. Yo creo que esta interpretación apocalíptica, diría yo, de que las nuevas tecnologías van a empobrecer la palabra y el sentido, en realidad me parece que hay que complejizarla por el lado de que en realidad el sentido, ese mundo en el cual habitamos los humanos y que nos es único, ese espacio donde cada uno de nosotros no puede desarrollar su vida si no es a través de la palabra, y donde el animal hombre es el único animal que se puede quitar la vida porque la vida no tiene sentido, o sea que nos alimentamos de algo distinto que el resto de los seres que hay sobre la tierra, que es sobre el sentido. Está construido en el mundo de la palabra, está atravesado por ese mundo de la palabra, y ese mundo de la palabra no hay que confundirlo con las palabras y las letras, sino hay que ponerlo en un entorno más general de la producción simbólica del hombre, ¿no? Por ejemplo, nunca hubo tanta producción de imágenes, tanta producción simbólica, tanto lenguaje visual como ha habido en este corto siglo XXI. Nunca ha habido tanta creación artística ligado a las imágenes como ha habido en este siglo XXI. O sea, lo que creo, como positivo. Lo que creo es que está pasando lo que pasó en toda la historia de la humanidad, que es mutando los lenguajes. Digo, cuando los griegos que inventaron la filosofía de la cual somos hereditarios decían que si la filosofía se escribía iba a morir el pensamiento, estaban diciendo si había una mutación, había una migración, llamémosle así, de la palabra dicha a la palabra escrita, iba a haber una pérdida de la dramaticidad del lenguaje y de aquello que hacía al hombre, que era reflexionar. Y no fue así, no solo no fue así, sino que se multiplicó enormemente. Y cuando empezó a aparecer la primera máquina de repetir en el mundo, la gran máquina de repetición que todos amamos, que es el libro, ahí en el siglo XVI, XVII, el libro moderno, digamos, también hubo versiones apocalípticas sobre la muerte de la palabra, del lenguaje, del sentido, etcétera. Claro, es una máquina de repetir el libro, nunca lo había pensado. La primera máquina de repetir del mundo, ¿no? Fue el primer objeto en el mundo creado idéntico uno a otro. Es decir, no había en el medioevo dos sillas iguales, porque eran todas artesanales, no había fábricas de sillas. No había la producción en serio, es decir, que lo primero que se conoce es el libro. El libro, la máquina de hacer lo mismo, digamos, y de decir lo mismo. Y hubo un horror frente a eso, porque pensemos que el libro premoderno, solo para tomar distancia, el libro premoderno era un libro que se hacía así. Un monje, por ejemplo, empezaba a escribirlo, claro, sí. El otro lo continuaba, claro. Venía otro y lo comentaba. Entonces era una producción
diría yo, internetiana. Es decir, era una Wikipedia. Y colectiva. Colectiva, sí, era una creación colectiva. La Biblia analizada. La Biblia leída, comentada, analizada, etcétera. O sea, eran textos que se enriquecían. Por eso en esa época no había idea de autor, ¿no? Foucault dice, el autor es un invento de la modernidad, un señor que escribe una obra cerrada y la entrega. Una herramienta reciente, diría yo, por otro lado. Hace muy pocos siglos que pasa esto. Bueno, en el arte pictórico en el 1500. Bueno, o sea, es más o menos simultáneo a esto que vos mencionás. Entonces, hoy para mí hay una apertura a los nuevos lenguajes, una apertura a otras maneras de decir, una apertura al modo de producción de sentido, con mucha dramaticidad también y con mucho apego a lo que pasa en el mundo. No es un retiro del mundo, yo diría que es al revés, es meterse. Cuento una pequeña anécdota. Yo fui un par de veces ya, pero fui con mi hija a la muestra de Ai Weiwei, un artista plástico, un gran artista chino, que está haciéndose en proa en este momento. Yo, si tuviera un estudiante, ahora estamos en receso, pero un estudiante universitario de la UBA que empieza y me pregunta cómo es el mundo hoy, le diría, anda a leer lo que dice Ai Weiwei. Y no está escrito exactamente, está dicho con distintos lenguajes, ¿no? Con instalaciones, con paredes pintadas, con jarrones chinos hechos ahora, con enormes, con esculturas o un tipo de escultura. Es decir, está contando, narrando la dramática del mundo contemporáneo. Por ejemplo, hay un trabajo muy particular sobre el tema de los emigrantes africanos que mueren en el Mediterráneo, hecho con un lenguaje artístico. Entonces, está enriqueciendo la palabra, enriqueciendo el sentido. Y además, Ai Weiwei es un señor que trabaja sobre la red muchísimo con Twitter, muchísimo con YouTube, muchísimo, es decir, sabe manejar esos lenguajes. Entonces lo que hay es una apertura. Como decía Valeria, no tiene que ver con esto. El Guernica habla por sí solo. Es una crítica a la sociedad, ¿no? A lo que pasó, a un hecho social y político, claro, y militar que ocurrió en España, ¿no? Sí, en ese sentido por ahí hay más literalidad. A veces lo que pasa con el arte contemporáneo, en el caso de Ai Weiwei, ya que lo mencionas, que necesita como reponer algunas ideas, ¿no? El que va a ver esa obra necesita como reponer parte de su pensamiento. Es a veces lo que distancia a un público masivo de los artistas contemporáneos, pero entiendo en el caso de él, puntualmente, lo que vos decís, se dan varias similitudes con lo que mencionabas, la creación colectiva. Él trabaja en talleres con cientos de personas, esta idea de la producción en serie que están también de su origen, ¿no? Él dice, bueno, están las bicicletas, es la instalación que recibe la muestra, que está de hecho frente a proa, antes de entrar ya en la puerta de proa, exactamente. Dice, bueno, es el medio de transporte socializado y masivo en China. Interesante lo que estamos escuchando. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con dos invitados de lujo, Beto Quevedo y Valeria Delgado. Aunque el horror se le incruste en cada poro, que nosotros en octubre ratificamos que esto va en serio, nos invaden, va a ser una cosa que nunca vista. Aguante, no grite. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Cambiamos futuro por pasado. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¿Se asustó? No tenga miedo. Te lo debo porque no estoy en el tema. Son solo dibujitos animados. Marca de radio. La diferencia. Bueno, acá
te introduce ya directamente a la política, Beto Quevedo, aunque, como decías mientras escuchábamos también, lo que estuvimos hablando antes también tiene que ver con la política. A ver, todo es político, lo sabemos, pero a veces a uno le cuesta ligarlo lo político estrictamente hablando, escuchando a un presidente, a un ministro, la forma de comunicar, con lo otro que estábamos hablando con el tema del lenguaje, pero vos pensás que la comunicación, internet, todo eso obviamente tiene que ver con la política. Bueno, hay también, así como hay una nostalgia por la pérdida de la palabra escrita, del buen decir, de la literatura que nos acompañó en el siglo XIX y XX, digamos, también hay una nostalgia por la política de la calle, de la plaza, etcétera, cuando la vemos transitar tanto por las redes. Es decir, cuando... ¿Es nostalgia o son visiones diferentes de hacer política? No, yo creo que son dos cosas muy distintas de hacer, dos lenguajes muy distintos de hacer política. Ahora, hoy hay también una especie de digamos, sobreactuación del poder de las redes en la política. Yo no confío tanto en esa frase que dice, no sé, que la revolución árabe tuvo mucho que ver con el uso de Twitter o de las redes. Fue una herramienta más. Fue una herramienta novedosa, que por eso como novedosa fue reflexionada también, pero que tuvo que ver con la geopolítica del norte de África y del mundo, digamos, intervino la OTAN, es decir, bombardearon, no sé, quiero decir... Pero además había masas en las calles. Y hubo plazas enteras llenas. Tomadas. Lo voy a decir así, yo creo que al poder le gustaría una ciudadanía, un ciudadano que solo transitara en las redes y que abandonara el espacio público. Al poder lo que le molesta en serio, lo que hace diferencia es cuando hay 500.000 personas en la Plaza de Mayo diciendo no al 2x1. Eso sí es un dato político. Pero eso es una concepción, me parece, Beto, más tradicional de las oligarquías, las burguesías, el pensamiento liberal, el individualismo, donde todo pasa por el individuo y las redes te permiten lo individuo y no las masas populares en la calle que siempre le han metido miedo a aquello que tiene el poder. Claro, en realidad es una época en la cual se celebra que el individuo se exprese en las redes, que exprese su yo, que diga quién es, que se cuente a sí mismo y que su vínculo con la política sea eso, ¿no? Decir su opinión ahí, que ya está recontraestudiado en la Argentina y en el mundo, que además eso se suele mantener en lo que se llama zonas de confort, ¿no? El término se lo estoy robando a Zygmunt Bauman, que él dice, bueno, la política hecha en las redes ni siquiera es una política que transita por los lados calientes, que sería tu adversario, con quien discutís, sino que más bien transita por las zonas de confort. Incluso cuando te peleas. Incluso cuando te peleas con esos fondos de artículos en los medios, en los cuales en un momento se encuentran ahí siempre 50 tipos que se están insultando, digamos, cambiaron su lenguaje y se insultan y algo de eso disfrutan, porque hay que estar ahí, ¿no? En ese lugar de la política. Pero lo que me importa más es cómo esa política digital, ese lenguaje que se pone solamente en las redes, es en realidad una política que tranquiliza mucho al poder, y en eso me parece que hay una novedad, y es que los poderosos siguen teniendo mucho más problemas cuando hay gente en la calle, cuando hay un segmento de la sociedad que se expresa en el espacio público clásico, ¿no? Bueno, la represión justamente en la calle, entre otras cosas, lo que busca evitar es que vuelvas a la calle. Exactamente, y con una estrategia, por un lado, de represión a lo que ocurrió, lo vimos acá, y de miedo para la próxima, ¿no? Es decir, ten cuidado cuando vayas, porque te puede pasar, vos podés ser protagonista de estos hechos de violencia. Desactivar la escena pública, retirar al ciudadano a su casa, hacerlo sentarse frente a la computadora, frente al teléfono, frente a lo que sea, y vivir desde ahí la política, es en realidad una buena fórmula para el poder, ¿no? Sin embargo, las redes también pueden ir en contra del poder cuando visibilizan algo que el poder trata de ocultar. Por ejemplo, Santiago Maldonado. Hay una cosa interesante con eso, que hay una dialéctica que hay que estudiar en cada caso, que es cómo de las redes se va a la calle y cómo de la calle se informa a las redes, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Quiero decir, hay uso de redes que en realidad convocan a salir, ¿no? Yo estoy con mi teléfono, en mi trabajo, en mi casa, en donde sea, en medio de transporte, y me convocan y me convoco a salir a la calle. Bueno, el Ni Una Menos, de hecho, ha surgido con una convocatoria. Muy así, sí, muy así, ¿no? Que es
nos conectamos, nos enredamos para decir hay que salir a la calle. Y cuando estoy en la calle y están ocurriendo cosas, ocurrió con los cacerolazos últimos, estos también controvertidos, cuando todos los medios de comunicación hegemónicos invisibilizan la movilización, desde las redes la gente dice estamos en la calle, estamos acá, mandan videos, estamos en tal esquina y la gente se puede sumar. O sea que desde la calle también se convoca por las redes. Y este temor al que vos mencionabas, ¿no? ¿A qué le tiene temor el poder? Por ejemplo, quien está en el poder eventualmente, pasa por los medios tradicionales. Digo, ¿qué circuito hace esto que vos decías? Bueno, de la calle a las redes, de las redes a la calle. ¿En el medio quedan los medios tradicionales en ese circuito? ¿Cómo juegan? Bueno, los medios tradicionales, vamos a decir la televisión sobre todo y los sitios de internet, etcétera, donde han migrado los periódicos, los diarios, etcétera. Sí. Lo que me parece es que están muy atravesados hoy por una lógica de la concentración por un lado y de la falta digamos, apenas rozan algo que tenga que ver con el periodismo y sí están muy abocados a la lógica del poder, que es decir, cuándo conviene, cuándo no conviene, qué se visibiliza, qué no se visibiliza. Por ejemplo, ese mismo día los grandes medios hegemónicos visibilizaron cómo un grupo de policías de la ciudad eran apedreados por un grupo de manifestantes. Diría yo con una especie de hiperrealismo, casi pornográfico, mostrando las imágenes más fuertes a muy corta distancia. Pisé el top. No, acá, perdón, acá Eduardo, estamos desafiando el poder, así que podés terminar la frase. Visibilizan eso, y cuando por la noche se produce la otra manifestación, que es la gente que salió a la calle a decir que no a lo que estaba ocurriendo en el Congreso, con cacerolas, ahí se produjo el silencio. Una diferencia. Los sábados. De 10 a 13. Un clásico. Marca de radio. Cuando uno piensa en la palabra, y estamos hablando con Beto Quevedo, profesor, sociólogo, director en Flaxo, yo te digo, Beto, la palabra, el lenguaje, la comunicación nos lleva desde lo artístico que estábamos hablando a la política, a la actualidad. Es inabarcable, es un poco difícil. Pero quiero compartir con vos un audio que estuvo circulando en estos últimos días, que a mí también me llamó la atención. No soy el primero, yo no lo descubrí, porque Andy Freire es un político del PRO, que fue ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, y en su cuenta en Instagram subió un pequeño videíto. El portal de noticias El Destape lo reproduce con un cierto análisis. Yo lo puse en las redes también, ya que hablamos del lenguaje. ¿Está en Nodo? En Twitter y... ¿Cómo? Nodal. No es Nodal. En mis redes personales. Digo, porque no, es una manera de... No, en mis redes personales, Facebook, Twitter, con un comentario, porque yo agregué, si vieron el video de Capusotto, porque no podía creer que esto era verdad. Entonces quiero que lo escuches, quiero que lo escuchen detenidamente también los oyentes, para que vos puedas interpretar esto, que parece de Capusotto, pero no lo es. Vamos a escucharlo. ¿Vos te sentaste a pensar cómo podés convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar? Paso a listarte. Primero, el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata. ¿Qué estás esperando? Si no lo haces es porque no querés. Más allá de si no lo haces no lo querés, es casi como decir si sos pobre es porque querés, o trabajás en negro, o sin factura, alquilá tu bicicleta. Pero estamos hablando de formas de comunicar. Esta persona es una persona inteligente, estuvo al frente de un ministerio de modernización, el PRO se presenta como moderno permanentemente, aunque venda recetas neoliberales de hace 40 años. O sea, ¿cómo interpretas este mensaje? ¿Cómo lo ubicas? Si es que podés. No, pero yo creo que se alinea bastante
bastante con una comunicación que el PRO viene teniendo desde hace muchos años y que hace 2 años, cuando están en el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han profundizado, que es una mirada individualista de las soluciones, tanto económicas como a los problemas que se le pueden presentar a una familia o a una sociedad en algún momento. Quiero decir, si en este momento estamos en un problema de recesión económica o de falta de trabajo o lo que sea, la solución no es producir una sociedad que sea capaz de dar más trabajo, por ejemplo, sino de cómo cada individuo se las puede arreglar por sí solo para resolver su situación económica. Entonces, hay en realidad una línea que viene el PRO trabajando bastante, que es el emprendedurismo, o sea que cada uno de nosotros somos como una pequeña fábrica de crear oportunidades para nuestras vidas, de poder resolver nuestros problemas económicos de manera solitaria y de manera imaginativa, creativa, que nada tienen que ver con una sociedad que se piensa como conjunto o que piensa en un modelo de desarrollo industrial, etcétera. Esto es una cosa que el PRO, por ejemplo, viene diciendo que se dijo, ¿no?, que tendríamos que crear más cervezas artesanales, o sea, esa idea de que yo en el fondo de mi casa también puedo hacer una cerveza, venderla y con eso ganar dinero. Este modelo me parece que es el modelo individualista de una resolución de problemas no sociales y de un tema donde yo, si no lo hago es porque más bien soy un perezoso, un haragano, lo que sea. Si no lo haces porque no querés, es una consigna que quiere decir movete vos por tus propios intereses y vas a ver que todo empieza a funcionar mejor. Esto creo que está alineado a una tradición que ya tiene que ver con el liberalismo, con el individualismo versus las acciones colectivas, sociales, y que tiene que ver con una especie de interpelación a las personas más que una interpelación a la sociedad. De algún modo el PRO con esto se desresponsabiliza de mi destino económico, es decir, bueno, todo depende de vos. Todo depende de vos. Pero la otra cosa que está dentro de esta comunicación que me llama mucho la atención es que lo que propone la comunicación es que yo comercialice tal vez lo más íntimo que tiene uno, ¿no?, que es su casa, sus espacios privados, el jardín de mi casa, no sé, o si tengo jardín, ¿no?, mis cosas más queridas, ¿no?, las que comparto con mi familia. Entonces, bueno, eso lo podés comercializar, eso lo podés hacer dinero, dice, ¿no?, es decir, lo podés hacer plata. Cuando yo mi casa no la pienso como una máquina para hacer dinero, la pienso en todo caso como mi lugar de relax, de descanso, de compartir con mi familia, de estar con amigos, de disfrutar de mi privacidad o lo que fuera. Entonces también hay algo que es la mirada económica sobre lo que es el hogar privado de todos nosotros, ¿no? Eso me parece que también está alineado con un discurso liberal, ¿no? Hablando de comunicación en los últimos días y semanas, sobre todo a propósito de las reformas tributarias, previsional y demás, se habló mucho, sobre todo en medios tradicionales, de que el Cambiemos no comunicó bien, ¿no? Como, bueno, debería haber utilizado otra comunicación, o distinta, o antes, o, bueno, digo, ¿de verdad la comunicación de Cambiemos podemos pensar que está fallando, o ya sus políticas no se sostienen, aunque se siga utilizando la misma metodología de comunicación? Buena pregunta, ¿no? Contradicción entre comunicar y la política. Claro. Yo creo que, a ver, creo que el fenómeno Cambiemos desde hace 2 años, viene de antes, pero desde hace 2 años, significa una novedad enorme en el campo de la comunicación. Punto, de la comunicación, punto. Además de la comunicación política en particular. Pero no es solo de la comunicación de gobierno, por así decirlo. Tiene que ver, mucho que ver con esto otro que se ha dado en llamar la batalla cultural, que es cambiar el sentido común, operar sobre el sentido común, crear ciudadanía en el sentido de darle darle a las personas otra perspectiva de su vida, ¿no? Ahí comunican mucho. Bueno, lo que acabamos de escuchar va en esa línea también. Sí. Pero la comunicación política, yo creo que tiene una parte visible. Yo creo que el PRO comunica muy bien, realmente comunica muy bien en las redes, comunica en los medios tradicionales, y tiene 2 partes, ¿no? Tiene una comunicación que es la que vemos, la que podemos conocer, y hay una comunicación invisible. El PRO es también novedoso en la comunicación invisible. Me refiero,
el modo en el cual operó con los gobernadores y con los diputados de las provincias para que apoyaran la ley y que dieran finalmente quórum y luego votos a este proyecto de reforma previsional, no estuvo en los medios, es decir, no estuvo en TN cómo se negoció eso, cómo se negoció. ¿Pero no es el clásico apriete? Es una comunicación del apriete, pero hay un apriete a políticos, hay un apriete a gobernadores, hay un apriete a artistas, hay un apriete a comunicadores, hay un apriete a sindicalistas. Que no es novedoso. No es novedoso. El PRO, el hecho de apretar políticos. Lo trabaja muy bien, diría yo, pero lo trabaja muy particularmente. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Que además las redes sociales, para atarlo con el tema que venimos hablando, dejan huellas digitales. O sea que cuando pasa algo, cuando yo digo algo, me pueden reconstruir un pasado porque yo dejo huellas, ¿no? Dejo huellas en mi Facebook, dejo huellas en mi Twitter, dejo huellas en mi Instagram. Son archivos eso. Son archivos. Entonces, ahí me pueden seguir y me pueden decir quién soy yo, digamos. Y además, como el manejo del Big Data es una herramienta política también, es una herramienta de conocimiento de los ciudadanos, hay también la posibilidad de que esto se haga casi cuerpo a cuerpo. Es decir, que realmente el Estado tenga una calidad de información que no existía hace 20 años. Entonces, lo novedoso es el uso de esa información, ¿no? Lo novedoso es el uso de esa información para la política. Por ejemplo, voy a decirlo por la positiva para no decir solamente el tema de los aprietes. ¿Cómo seleccionó el PRO sus fiscales en el 2015? Lo hizo diciendo, envíen su currículum a este sitio y nosotros los vamos a sumar como fiscales. Y una vez que alguien enviaba un currículum con pocos datos, no importa, se hacía esta reconstrucción de su historia. Entonces, si había comentado cosas en Twitter o tiene un Facebook kirchnerista o lo que fuera, no lo voy a seleccionar, y si era alguien confiable lo selecciono. Usan las redes por la positiva, las usan para aprietes por la negativa, y también le llamo comunicación invisible a esta manera en la cual tienen de negociar cuerpo a cuerpo también con sindicalistas, con políticos, con gobernadores, y que nos hace a veces preguntarnos ¿por qué fulano de tal, voy a decir un solo nombre, por qué Hugo Moyano dejó de hablar de política? Lo que podríamos sintetizar, así como una comunicación en superficie, lo que se ve, ¿no? Que es ideologizada, se me hace, y que es utilizada por el PRO, en la ciudad es un claro ejemplo, y una comunicación interna donde se aplica política y se va cuerpo a cuerpo y se discute la política, y que eso no es palpable para el gran público, podríamos decir. A mí me parece que la inteligencia en el PRO está en esa rutina, esa nueva rutina que generó que, bueno, la gente lo acepte así, ¿no? Que gente tiene un sector, decir, ideologizado, que no le interesa nada de eso, y ellos abordaron ese espacio, difícilmente abordado por los sectores más populares, que necesitan la aplicación de la política en forma directa, y después utilizaron en sus negociaciones, digamos, todo el abanico que su status quo, su condición de clase. A ver, vos estás diciendo, está hablando David Sana, si vos estás diciendo, David, que el PRO tiene algo novedoso, y se lo tiro como también pregunta complementaria a Beto, que el PRO interpeló a un sector no ideologizado que por lo general los partidos políticos no interpelan. Exacto, o que rechazaron o que se agotaron. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que ese sector, que uno podría decir que es un sector popular, que difícilmente uno lo podría enmarcar desde un sentido de clase desde la derecha, ¿no? Sin embargo, se sintió agobiado quizás por un discurso que continuamente lo interpelaba para que piense desde la política. Y el PRO me parece que utilizó ese recurso muy bien. A mí me gusta eso. Yo estoy bastante de acuerdo con la idea que la comunicación del kirchnerismo era una comunicación de una densidad muy... densidad política. Sí, densidad política, lingüística, diría comunicacional, ¿no? Era muy intenso el kirchnerismo en su comunicación. Lo que dice David es, bueno... el PRO te relaja y te dice, no, relájate, nosotros no te exigimos nada de todo eso. Voy a poner un
un solo ejemplo que me parece que es muy importante para nuestra vida política. El kirchnerismo recuestionó, reposicionó, volvió a hacernos pensar sobre la historia, nos puso en tensión con el pasado, nos hizo pensar el siglo XIX, nos hizo pensar la vuelta de obligado, nos hizo pensar quién eran los caudillos, nos hizo pensar el nacimiento de la nación, nos hizo pensar en cómo fue nuestra independencia y nos hizo pensar que el hoy tenía mucho que ver con esa densidad histórica. El macrismo en realidad lo que hace es olvídate de la historia, aplana todo, es decir, estamos en un puro presente donde lo que tenés que hacer es alquilar el jardín de tu casa para ganar plata. Bueno, una buena síntesis de Beto Quevedo. Gracias por haberte acercado como siempre a los un placer, gracias. Marca Radio. Gracias por la invitación, por el mate, por el buen diálogo. Con gracias. Todas las licencias del mate en esta oportunidad, no es porque no esté Eduardo Aliberti. Vamos a la reapertura.